¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de una disputa que se ha iniciado desde el momento en que el gobierno nacional avanzó sobre la desregulación del sector vitivinícola y en particular la injerencia del Instituto Nacional de Vitivinicultura en este mercado. Vino aquí a Mendoza el ministro Sturzenegger para hacer el anuncio pertinente, acompañado por el gobierno de la provincia de Mendoza y por Bodegas de Argentina, pero con un fuerte rechazo y cuestionamiento de parte de otras organizaciones del vino, a punto tal que luego de todo este capítulo de desregulaciones, sectores vinculados a la vitivinicultura fueron a la justicia para hacer un reclamo pertinente. Lo que pretenden es que el SIU, concretamente, que es uno de los elementos fundamentales, según los productores, para poder tener un debido control de la uva que sale de una viña y llega a una bodega y luego se convierte en vino, ha sido decidido por el gobierno nacional como una cuestión optativa y no obligatoria como era hasta ahora. El control de ingreso de uva es una herramienta sumamente necesaria, dicen los productores. En esta jornada, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a plantear el tema desde su red social X con un posteo bastante largo, pero avanzando sobre la Asociación de Viñateros de Mendoza y también sobre integrantes de Coviar. Y en este sentido, comparó el reclamo que hace el sector mendocino con lo que pasa hoy en la Asociación del Fútbol Argentino. Y de allí entonces que esto ha generado que los ánimos se hayan caldeado bastante en el sector vitivinícola, a punto tal que están rechazando total y absolutamente las declaraciones del ministro de Desregulación. Dice en su posteo Sturzenegger: recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad, es decir, no querían que los socios puedan elegir. Esto referido al tema de la Asociación del Fútbol Argentino respecto de las sociedades anónimas. Pero en este marco, y entrando un poco más en la polémica con el sector vitivinícola y agregando un hecho, dicen: algo similar ocurre hoy con una presentación judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza. Y explica en este posteo que la polémica actual se da en torno a la decisión de volver opcional el certificado de ingreso de uva, el SIU. Un trámite que recientemente era obligatorio y que luego de la desregulación no fue prácticamente requerido por los productores del rubro. Y señala, en este caso, Sturzenegger en su posteo, el 45% de los productores que previamente estaban obligados a hacer el SIU luego no lo usaban, como cuestionando justamente a los productores y por qué, justificando de alguna manera o argumentando de por qué se había tomado esta medida. Por eso, justamente la hicimos opcional, dice Sturzenegger. Pero además ya va con la chicana directa hacia el sector vitivinícola, principalmente de la provincia de Mendoza y de San Juan, donde dice: como buenos discípulos del Chiquitapia, la asociación se presentó en el Juzgado Federal número 2 para pedir que vuelva a ser obligatorio el SIU. ¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática?, se pregunta Sturzenegger. Es curioso, ¿no?, dice, porque no se le prohíbe a nadie, dice él. ¿Hacerlo obligatorio?, se pregunta. Pero de entender esas curiosidades surge la verdad oculta de las cosas, dice Sturzenegger. Y para él no existen argumentos válidos para que vuelva a imponerse el SIU de manera obligatoria. Y consideró que el reclamo judicial que hacen los viñateros podría deberse a intereses personales. Y aquí utilizo una frase muy popular que tiene que ver con la situación de algo que hace una persona para tratar de descubrir a otra. Dice: vamos a pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Hay dos interpretaciones posibles de por qué el pedido que hacen los viñateros a Quirós, que es el juez de la causa. Una es que el SIU operaba como un mecanismo de control del mercado, ya que reunía información valiosa
que permitía saber qué uva se movía de un lugar a otro y sobre todo de qué uva entraba en el circuito de comercialización. Y continúa. Imaginen que en cualquier industria los actores seguramente querrían esa información porque facilita el control y la cartelización del mercado. El valor del SUV emerge entonces como un instrumento esencial para la implementación de prácticas anticompetitivas. Este podría ser un motivo para querer mantenerlo. ¿Qué dice con esto Sturzenegger? Que había gente que se aprovechaba de este SUV para poder llevar adelante especulaciones en el sector vitivinícola y de esta manera sacarle provecho a la situación. Algo que es rechazado por las entidades del vino. Y una segunda posibilidad, dice Sturzenegger, me fue evidente cuando un productor me escribe y me dice: pasame el escrito que presentó Zucardi, en alusión a alguien identificado con la Coviar, una entidad cuyo mandato venció en 2020, dice Sturzenegger, y que sigue cobrando, y acá apunta directamente a Coviar, ilegítimamente, a su entender, un impuesto privado a la industria. Resulta, dice, que sin el SUV se les dificulta el cobro de esa tasa. De allí entonces que este funcionario entiende que hay una serie de cuestiones total y absolutamente personales que son las que en definitiva aquellos que supuestamente se beneficiaban con el SUV, según Sturzenegger, son los que le están poniendo trabas a esta desregulación y palos en la rueda. Por eso que insiste y rechaza cualquier presentación judicial, y así lo hará ante la justicia, e insiste con que el presidente Milei está convencido que la desregulación de este mercado va a permitir mejorar las condiciones. Por el momento, Sturzenegger, el gobierno de Milei, con este avance solo tiene el acompañamiento del gobierno de la provincia de Mendoza y de Bodegas de Argentina. Pero el resto de los productores nucleados en diferentes asociaciones y entidades están rechazando esta propuesta del gobierno porque entienden que contribuye a una total y absoluta arbitrariedad del mercado por parte de los sectores más poderosos.